De lo que quiero hablarles en esta charla es acerca de el abuso sexual. Este es un tema muy importante en la educación sexual, donde tienen un rol importante los padres, también los profesores y los niños que deben ser informados. O sea, el tema que voy a tocar es qué es lo que tienen que saber los padres, los profesores y los niños respecto del abuso sexual. Hay un primer punto que en términos generales es importante que tengan claro. Sobre el abuso sexual se debe hablar siempre, sin importar si es que el niño pregunta o no pregunta sobre el tema. Mientras más claridad tenga el niño acerca del tema del abuso sexual, más protegido va a estar. Este no es un tema que lo vayamos a resolver encarcelando a los pedófilos, porque pedófilos van a haber siempre. Además son muy listos y siempre saben cómo eludir la justicia y hacer las cosas de tal manera que no sean encontrados, que no sean pillados. Por eso entonces es muy importante informar e incluso adelantarse en esta información a los hijos, a los niños. En una primera parte, en esta charla, que es la parte 1, voy a hablar fundamentalmente cómo reconocer y cómo prevenir los abusos sexuales. En una próxima charla voy a hablarles de cuáles son las consecuencias del abuso sexual y qué es lo que hay que hacer con un niño que ha sido abusado. Veamos entonces, los puntos principales de cómo reconocer y cómo prevenir los abusos sexuales son 4. Primero, tienen que saber en qué consiste el abuso sexual. Segundo, quiénes son y cómo actúan los abusadores. Tercero, cuáles son las señales de alerta que se presentan en los niños. Y cuarto, cómo protegerlos y cómo educarlos en este tema. Veamos entonces primero en qué consiste el abuso sexual. El abuso sexual consiste en lo siguiente. Es la exposición de un menor a experiencias sexuales inapropiadas. Y estas pueden consistir en 3 variantes. Lo que se llama el abuso sexual impropio, o sea, hacerle escuchar, hacerle ver material pornográfico, seducirle verbalmente, exponerle los genitales o utilizarlo para fabricar material pornográfico. El segundo nivel es lo que se considera el abuso sexual propio, o sea, el abusador le pide que le toque los genitales o el abusador le toca los genitales al niño. Y el tercer nivel, que es el nivel más grave, es el que se llama el abuso sexual por violación, o sea, actos de penetración por vía vaginal, anal o bucal. Estos son los tipos de abuso sexual que ejercen los pedófilos. Otro criterio importante es que tiene que ser hecho por alguien al menos 5 años mayor que el niño. Cuando es menor se pueden considerar, si son niños de la misma edad, juegos infantiles. Segundo punto es quiénes son y cómo actúan los abusadores. Son personas habitualmente conocidas. La gran mayoría son hombres, escasamente son mujeres. Un gran porcentaje corresponde a familiares directos, al padre, al conviviente, tíos, hermanos, primos. Dentro de los abusadores por fuera de la familia, están todos los adultos que tienen un acceso privilegiado a los niños por el trabajo que realizan. Es común además que estos abusadores elijan este tipo de oficio. Profesores, psicólogos, psicopedagogos, sacerdotes, médicos, choferes, monitores que les hacen recreación, gimnasia, los que transportan escolarmente. Todos estos son personas que habitualmente buscan trabajar con niños. Es decir, hay que tener presente primero que son personas cercanas al niño, de tal manera que cuentan con la confianza
del niño y normalmente es su familia. Eso es lo que hace que sea difícil a veces poder advertir y poder darse cuenta de quién es la persona que puede abusar. Por otra parte, los abusadores sexuales son personas que tienen un nivel de perturbación en su desarrollo psicológico, en su desarrollo sexual, moral. Sin embargo, hay que tener presente que no son enfermos mentales. O sea, tienen conciencia de lo que están haciendo y tienen la capacidad de controlar sus actos. De hecho, los pedófilos planifican los abusos con tiempo, manipulan posteriormente al niño. O sea, son totalmente responsables de sus actos. ¿Y cómo actúan estos abusadores? A grandes rasgos hay dos tipos de abusadores. Uno, aquellos que aprovechan la situación puntual de vulnerabilidad del niño, y otros que buscan activamente y planifican sus abusos sexuales. Y entre estos también hay dos formas de actuar, algunos en forma violenta y otros que lo van haciendo en forma muy sutil y progresiva. ¿Cómo seducen los abusadores? Se acercan de manera amistosa y van ganando la confianza del niño y de su familia. Son expertos en detectar la vulnerabilidad del niño. Los conquistan, les hacen regalos, les satisfacen a veces carencias afectivas u otras necesidades que tiene el niño por padres lejanos. Hacen sentir al niño como que es especial y le invitan a una relación íntima y única que a él lo hace sentir muy querido. Le hacen creer al niño que esta amistad que establecen con él está aprobada y que está incluso deseada por los padres. ¿Cómo logran mantener el abuso estos sujetos? A los niños les puede agradar o no el abuso sexual. De hecho, son caricias que producen placer. Y el abusador se da cuenta de si el niño siente que esto que está haciendo es bueno o es malo. Y tiene distintas conductas, distintas estrategias. Si el niño lo siente como algo bueno, él le hace creer que es una demostración de ese cariño especial que tiene y que todo esto es por su bien. Le hace creer al niño que el contacto sexual es deseado por el mismo niño, y que es provocado por el niño. Si el niño lo siente como algo malo, el pedófilo le dice que sí, que es cierto, que puede ser una conducta mala, pero que a ambos les gusta. Y por lo tanto, esto hay que mantenerlo en secreto para que no se destruya la relación, para que no termine la relación. Lo manipulan, lo presionan. O la otra actitud que tiene es que cada vez que lo abusa, le pide perdón al niño y le promete que esta va a ser la última vez. De esa manera, entonces, el abusador enfrenta las dos alternativas, cuando el niño siente que el abuso puede ser algo bueno o cuando lo siente como algo malo. Cuando el niño se cansa de la relación con el abusador, él entonces comienza con amenazas. Y las amenazas más frecuentes son las siguientes. Le dice que le va a hacer daño a los padres. Le dice que va a abusar a uno de sus hermanos menores. Le dice que su familia se va a destruir y que le va a causar un gran dolor a los padres. Por otro lado, lo amenaza con que nadie le va a creer, porque él es una persona grande, tiene prestigio, tiene poder. Y por último, lo culpa. Lo hace sentirse responsable del abuso y que cuando los demás lo sepan, lo van a castigar. Otro elemento importante tener presente es qué oportunidades aprovechan estos sujetos para abusar. Primero, se fijan en los niños que se encuentran solos, en los niños que están poco atendidos por su padre, ya sea porque los padres son lejanos, porque están separados, porque no atienden a los niños, o por circunstancias temporales, en que los papás por trabajo, por cualquier cosa, no están cerca del niño. Se fijan también en los niños que poseen una baja estima, que son tímidos, que requieren vínculos para que los reafirmen. Muchas veces también
se meten con niños que tienen una dificultad muy grande de poner límites, por discapacidad física o por discapacidad mental. Una vez que localizan a los niños, buscan cuáles son los momentos y las circunstancias más adecuadas. Por ejemplo, los encuentros familiares o sociales masivos, donde los niños son desatendidos por un rato. Los momentos en que se encuentran a solas con los niños, en lugares de la casa, o en el trayecto entre la casa y el colegio. Se debe tener presente que la mayoría de los abusos sexuales suceden en la casa del niño o en la casa del abusador. Y por otro lado, que la gran mayoría de las víctimas son niñas, mucho más que niños. En general quiero decirles que uso el término niños o niñas siempre planteando los dos géneros, a no ser que haga la especificación. ¿Cuáles son las señales que a uno lo deben alertar? ¿Qué señales son las que debe poner atención y sospechar de que el niño puede estar siendo abusado? Esto no es fácil. Es difícil diferenciar las señales de abuso sexual de otras experiencias traumáticas y de otros problemas emocionales que puede tener el niño, excepto cuando hay una violación, que es demasiado evidente lo que ha pasado. De todas maneras, hay algunas señales que hay que poner atención y que nos lleva a tener que descartar la posibilidad de que haya sido víctima de un abuso. Por un lado están las manifestaciones de sufrimiento emocional. Niños irritables, con llanto fácil o muy agresivos. Niños ansiosos, que andan muy alerta, que no se pueden relajar, que no se concentran. Niños que parecen dormidos, desconectados, desatentos de las cosas que habitualmente ponían atención. Niños que tienen miedos, pesadillas, alteraciones del apetito, pérdida del control de esfínteres en el día o en la noche, o que han perdido su autoestima y uno los ve que andan como acomplejados. También pueden presentar cambios conductuales que son repentinos, de pronto se instalan. Parece un niño diferente, cambió su forma de comportarse. Empieza a presentar conductas como si fuera un niño más chico. Aparece con regalos, esconde regalos, cartas, etc. Se ve descuidado en su apariencia, anda más sucio, menos arreglado. A veces se niegan a ir a ciertos lugares. O no quiere estar solo. Se pone más dependiente de la mamá, del papá, de lo habitual. Rechaza muchas veces y no quiere saludar ni compartir con determinadas personas. O a veces con cierto tipo de persona. Por ejemplo, rechaza a los hombres adultos o rechaza a los profesores. Se aleja de los amigos. Puede estar retraído, no querer compartir. Que baje, por ejemplo, su rendimiento escolar. O que aparezca, como decía, con regalos que son sospechosos. Todos estos son elementos que uno tiene que tener presente cuando nota estos cambios conductuales en los niños. Y por otro lado, debe hacernos sospechar un abuso sexual cuando en el niño se nota una tendencia a las conductas erotizadas no adecuadas a su edad. Por ejemplo, tienen interés por verse más atractivos o más atractivas, por representar mayor edad de la que son, se visten mostrando partes del cuerpo, realizan juegos con alto contenido sexual. Muchos de estos juegos parece que tuvieran una información sexual que es propia de los adultos. No son juegos infantiles, son juegos sexuales de adultos. Se perciben a sí mismos y se muestran como si fueran objeto del deseo sexual. Las niñas se dibujan más grandes, con aspectos del cuerpo como más desarrollados y atractivos, que no corresponden a su cuerpo real. Tienen conductas y actitudes sexualizadas en el tono de voz, en el movimiento del cuerpo. A veces hablan cosas como de estar embarazada o aluden a cierto tipo de experiencias sexuales propias de los adultos. Otro elemento que hay que tener presente cuando hay masturbación compulsiva o muy frecuente.
Todos estos elementos, ¿no es cierto?, tienen que ver con que hay que estar alerta para poder sospechar a tiempo de que puede estar habiendo un abuso. Otro punto son las conductas abusivas. Los niños, para manejar la experiencia, pueden identificarse con el abusador y bien entonces repetir su experiencia que ellos padecieron en otras personas. Ahora, esto es común a todas las formas de maltrato. El niño se identifica con el maltratador y después quiere ser él el que maltrata. Todo esto se puede observar en los juegos frecuentes donde para él es muy importante tener el poder, someter al otro, actuar cruelmente con el otro. Conductas abusivas, a veces sexuales o no sexuales, con otros compañeros, con los más débiles de la clase. Tendencia a dejarse intimidar y maltratar sin oponer resistencia, o sea, también todo lo contrario, mantenerse en el rol de víctima. Otro elemento que hay que tener presente son las señales físicas, esas son más evidentes. Lesiones, dolores o infecciones en la zona genital o anal, dificultades para caminar o sentarse, la ropa interior manchada o rasgada, ya son índices de un abuso sexual violento y mucho más grave. ¿Cómo proteger y cómo educar al niño? Pasando ahora al cuarto punto. Primer elemento que deben tener presente es cómo se conversa el tema. El tema hay que conversarlo a partir de situaciones cotidianas, que puedan abrir espacios para tocar el tema tranquilamente, sin presión. Por ejemplo, a propósito de una noticia en la televisión, a propósito de la importancia del aseo personal de todos los días, o de si se dio un abuso en un juego entre los niños, poder trabajar ese tema. Se debe evitar tener una única conversación o conversaciones demasiado largas, que se les da mucha información. Al niño le cuesta mantenerse concentrado en largas conversaciones, se aburre y, por lo tanto, se recomienda ir haciendo conversaciones en forma progresiva y a través del tiempo en la cotidianeidad. Obviamente que lo que se le tiene que decir debe ser en un lenguaje sencillo, claro, directo y específico. O sea, no usar palabras vagas, con demasiadas abstracciones, porque el niño no entiende. No se le puede decir, no tienes que tocarte en algún lado. Si alguien te dice algo, te hace algo, debes decírmelo. No, hay que ir mucho más concretamente a qué partes no le pueden tocar, qué cosas son las que no le pueden decir o no le pueden hacer. Se recomienda enseñar el abuso sexual de la misma manera en que se enseñan sobre otras advertencias a los peligros. Por ejemplo, cómo protegerse de los ladrones, cómo cruzar la calle para no tener accidentes, etc. Hay que tener presente que como padres y también como profesores, especialmente en el caso en que los padres no asuman este rol, podemos disminuir el riesgo de nuestros hijos, de nuestros alumnos, a ser víctimas de una situación de abuso sexual si implementamos algunas recomendaciones que tenemos que cumplir respecto de los niños. Primero, informar. Hay que informarle que existe el abuso sexual y en qué consiste el abuso sexual. Hay que informarle cuáles son las estrategias que tienen los abusadores para que las tengan presentes. Y hay que enseñarles qué hacer si un adulto los seduce. Hay que enseñarle a protegerse y a tener autocuidado. En este sentido, cómo protegerse frente a situaciones de peligro. No sobreproteger al niño, sino que favorecer el desarrollo de sus propias habilidades de autocuidado. Establecer límites y normas básicas de cuidado. Lo importante, como he dicho, es que sean pocas, claras, concretas y precisas. Evitar las normas exageradas. No se debe prohibir todo porque al final eso termina haciéndolo desconfiar de todo y eso puede aumentar su vulnerabilidad y afectar su desarrollo afectivo. Tercer punto importante en este sentido es mantener una buena comunicación, o sea, mantener una comunicación abierta, fluida y cotidiana con los hijos, estar informado de sus actividades y participar de su mundo de forma frecuente,
estar en las cosas que ellos están, conocer quiénes son las personas con las que se relaciona, estar dispuesto a conversar y compartir siendo acogedor con sus intereses, con sus preocupaciones, aunque estas parezcan triviales, ser observadores atentos y buenos conocedores de los hijos, para poder detectar a tiempo cuando hay una situación compleja de este tipo. Evitar los interrogatorios, los espionajes, la censura, que como digo pueden dañar la confianza y la comunicación y aumentar la vulnerabilidad del niño. Educar hijos seguros de sí mismos y con una buena autoestima. O sea, hacerlos sentir que son únicos, que son importantes, que son amados incondicionalmente, valorarlos, respetar sus opiniones y sus preferencias, creer en ellos, creer que lo que dicen es cierto y creer en sus capacidades, ver y valorar sus esfuerzos y logros. Enseñarles también a poner límites. En general, enseñarles a reconocer y a valorar sus emociones y sus intuiciones. Enseñar a decir que no y que le hagan respetar el no. Que se sientan libres de decir lo que les molesta y lo que los asusta y los confunde. Darles permiso para que le digan no a un adulto. Mostrarles que los adultos también se equivocan. Un niño excesivamente obediente de un adulto va a obedecer fácilmente a un abusador. Todo eso hay que trabajarlo. O sea, más concretamente, hay que decirle que hay zonas de su cuerpo, por ejemplo las que se cubre con el traje de baño, que no pueden ser tocadas. La única excepción es cuando está enfermo y los que lo pueden tocar son los padres o el médico. Y en esas condiciones, que él tiene derecho a definir quién lo toca y cómo lo toca, ayudándolo entonces a distinguir con quiénes y qué tipo de contacto físico le puede resultar cómodo y cuál incómodo, y fomentar, como digo, que ponga límites, se niegue al contacto que a él le resulte incómodo, sea cual fuera. Insistirle en que él no puede ser obligado a tocar, a abrazar o besar a alguien que él no quiere. O sea, no estarlo forzando a que bese a la tía, que salude y acérquese, porque si él no lo quiere hacer, no se le puede estar forzando. Hay que enseñarle al niño que hay diferencias entre ser adulto y ser niño. Hay cosas que son para los adultos y otras cosas que son para los niños. Hay imágenes, películas que los niños no deben ver, aunque un adulto los invite a hacerlo. Hay que establecer jerarquías y hacerle comprender la diferencia de poder que tienen los niños y los adultos. El niño debe entender que el poder de los adultos está hecho para cuidarlos y protegerlos. Que los mejores amigos de los niños son otros niños. Y desconfiar de un adulto que le dice tener una relación especial y única con él y que lo considere su mejor amigo. Señalarle que el abuso nunca es responsabilidad de él, es responsabilidad del adulto, aunque él lo hubiera aceptado, que el adulto lo ha engañado y lo ha manipulado y lo ha asustado. Decirle que los papás son más grandes que el abusador y que tienen la fuerza para protegerlo, para apoyarlo y para cuidarlo. No importa lo que haya pasado o lo que ellos le cuenten. Asegurar que siempre los papás lo van a seguir queriendo y protegiendo. Hay que enseñarle que hay personas que hacen daño, que mienten y que manipulan. Enseñarle que todos los seres humanos se equivocan, que existen adultos que les pueden hacer daño, como los traficantes, los ladrones, etc. Enseñarles las estrategias que usan los abusadores, cómo se ganan su confianza, cómo los mienten, cómo los asustan, cómo los hacen sentirse culpables. Enseñarles que muchas veces las personas que nos hacen daño no siempre son extraños. Pueden ser personas que conocemos, que queremos y en las cuales confiamos. Enseñarles que el cariño y la amistad son incondicionales. Tiene que comprender que hay regalos que son gratuitos y que solamente se los dan porque los quieren. Pero hay regalos que quieren obtener algo a cambio.
En este sentido es importante que los padres no utilicen esta estrategia de ofrecer regalos a cambio de conductas que ellos desean, que el niño se porte bien. Hacerle comprender que los elogios o dar el gusto a otro a veces son genuinos, pero otras veces están tratando de conseguir algo a cambio. Enseñarle que estos adultos mentirosos usan a veces Internet para mentir y hacerse pasar por buenas personas o por niños de su edad. Enseñarles cómo detectar el peligro y qué hacer si ellos se sienten en peligro. Que si alguien los seduce, los toca, que le hace creer cosas que no están bien y que les hacen sentirse incómodos, se deben alejar de esa persona y avisar inmediatamente a los padres o a algún otro adulto de confianza. Hay que asegurarle que no se les va a retar, que se les va a creer y que no se va a pensar que ellos sean malos, sino que más bien se les va a cuidar. Enseñarles a confiar en otros, distinguiendo en quién se puede confiar y en quién no se puede confiar. No se les debe asustar haciéndoles pensar que todo el mundo es peligroso. Esto, como les he dicho, aumenta la vulnerabilidad del niño y empeora las cosas. Si se sienten incómodos en la manera como los miran, los tocan o les hablan, alejarse y comentarlo inmediatamente con sus padres, aunque no hayan sentido que el adulto les haya hecho nada. En esta primera charla sobre el abuso sexual me he centrado en cuáles son los temas que tienen que conocer muy bien los padres, también los profesores, y cómo deben transmitirle e informarle a los niños y las cosas que los niños deben saber. Los invito a la segunda parte de este tema de abuso sexual, donde vamos a ver cuáles son las consecuencias y qué hacer con un niño que ha sido abusado.